has sentido que alguien te observa entre las sombras? Yo tampoco lo creía, hasta aquella noche en el Panteón de Dolores. Mi nombre es Alejandro, y lo que estoy a punto de contarte cambió para siempre mi forma de entender la línea entre nuestro mundo y lo que hay más allá. El Panteón Civil de Dolores no es un lugar cualquiera. Con sus más de 700 hectáreas y más de 2 millones de tumbas, es el cementerio más grande de México, un verdadero laberinto de lápidas, mausoleos y memorias olvidadas. Inaugurado en 1879, ha sido testigo silencioso de epidemias, revoluciones, terremotos y tragedias personales que han marcado la historia de nuestra ciudad. Yo solo era un estudiante de antropología buscando documentar las tradiciones funerarias para mi tesis, pero lo que encontré allí aún me despierta en medio de la noche, con el corazón acelerado y un grito ahogado en la garganta. Todo comenzó cuando conseguí un permiso especial para realizar fotografías nocturnas durante la semana previa al Día de Muertos. El trámite había sido sorprendentemente sencillo, demasiado sencillo quizás, como si alguien o algo hubiera allanado mi camino hacia aquel lugar. El guardia de seguridad, don Esteban, un hombre de unos 60 años con rostro curtido por el tiempo y ojos que parecían haber visto más de lo que cualquier persona debería, me miró con una mezcla de compasión y advertencia mientras me entregaba las llaves. «Ten cuidado con la sección antigua, muchacho», me dijo con voz rasposa. «Hay lugares donde ni siquiera nosotros entramos después del atardecer. Y si escuchas que alguien te llama por tu nombre, no respondas, nunca respondas». Recuerdo haber sonreído con esa arrogancia típica de quien ha estudiado lo suficiente para creer que entiende el mundo. «Son solo supersticiones», pensé mientras guardaba mi equipo fotográfico en la mochila. Historias para asustar a los visitantes y mantener alejados a los vándalos. La primera noche transcurrió sin incidentes. Fotografié algunas tumbas notables, esculturas impresionantes y mausoleos históricos. La rotonda de los hombres ilustres, donde descansan figuras como Benito Juárez y José María Morelos, me proporcionó material fascinante para mi investigación. Incluso visité el Museo Panteón de San Fernando, tomando notas sobre las diferentes prácticas funerarias a lo largo de los siglos. Todo perfectamente normal, académico, controlado. La segunda noche, sin embargo, comenzó el susurro. Estaba en la rotonda de los hombres ilustres cuando escuché mi nombre, apenas audible entre el viento que mecía los cipreses centenarios que bordean los senderos del cementerio. «Alejandro», me giré, pero solo vi hileras interminables de lápidas bajo la luz plateada de la luna. Una neblina tenue comenzaba a formarse entre las tumbas, serpenteando como dedos fantasmales sobre el suelo. Continué mi trabajo, atribuyendo el sonido a mi imaginación cansada o quizás al eco distorsionado de algún guardia llamando a un compañero. Pero entonces lo escuché de nuevo, esta vez más cerca, casi como si los labios invisibles que pronunciaban mi nombre estuvieran a centímetros de mi oído. «Alejandro, ayúdanos». Un escalofrío recorrió mi espalda. La temperatura parecía haber descendido varios grados en cuestión de segundos. Mi aliento formaba pequeñas nubes frente a mi rostro, algo inusual para una noche de octubre en la Ciudad de México. El sonido parecía provenir de la sección más antigua del cementerio, un área donde descansan cuerpos desde finales del siglo XIX, cuando la ciudad aún se recuperaba de décadas de inestabilidad política y conflictos armados. Contra todo sentido común, decidí investigar. La curiosidad académica puede ser una maldición, un impulso irresistible que nos empuja hacia lo desconocido, ignorando las alarmas que nuestro instinto de supervivencia intenta activar desesperadamente. Mientras avanzaba entre tumbas centenarias, noté algo extraño. Pequeñas luces azuladas, como llamas diminutas,
Aparecían y desaparecían entre las lápidas. En México las llamamos fuegos fatuos, un fenómeno natural causado por la descomposición de materia orgánica que libera gases inflamables. Al menos, eso es lo que nos enseñan en la universidad, pero estas luces parecían moverse con propósito, como si me guiaran hacia algo o alguien. El cementerio se volvía más denso y laberíntico a medida que me adentraba en sus secciones más antiguas. Los caminos bien definidos daban paso a senderos estrechos entre tumbas apiñadas, algunas tan viejas que los nombres grabados en ellas se habían borrado por completo, condenando a sus ocupantes a un segundo tipo de olvido, quizás más definitivo que la propia muerte. Llegué a una zona particularmente antigua donde un mausoleo familiar se alzaba imponente contra el cielo nocturno. Era una estructura neoclásica, con columnas dóricas y una cúpula coronada por una cruz de hierro oxidado. La puerta de hierro forjado estaba entreabierta, aunque estaba seguro de que todas estas estructuras debían permanecer cerradas. Los barrotes formaban intrincados patrones que, bajo la luz de la luna, proyectaban sombras que parecían retorcerse como seres vivos sobre el suelo de mármol. Al acercarme, sentí un frío que no correspondía con la templada noche de octubre. Era un frío penetrante que parecía alcanzar directamente mis huesos, mi alma. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, iluminando con mi linterna el interior del mausoleo. El silencio fue mi única respuesta, pero al enfocar hacia el interior, mi sangre se congeló. En las paredes interiores del mausoleo había marcas de manos, como si alguien hubiera intentado escapar desesperadamente, arañando el mármol hasta desgastarlo. Algunas parecían recientes, con manchas oscuras que preferí no examinar demasiado de cerca. En el centro del mausoleo, sobre un pedestal, descansaba un libro antiguo, abierto, con páginas amarillentas cubiertas de una caligrafía apretada y obsesiva. Me acerqué cautelosamente y dirigí el haz de luz hacia las páginas. Era un diario, datado en 1910, escrito por el patriarca de la familia Mondragón, propietarios originales del mausoleo. Las entradas comenzaban como reflexiones mundanas sobre negocios y política, pero gradualmente se tornaban más perturbadoras. El hombre describía sueños recurrentes donde los muertos del cementerio le hablaban, le pedían que excavara, que liberara algo que había sido enterrado más profundo que cualquier cuerpo. Las últimas entradas eran prácticamente indescifrables, escritas con trazos frenéticos que se superponían unos a otros. Solo pude distinguir frases sueltas. Están debajo de todos nosotros. La puerta nunca debió abrirse. Vienen por mí ahora. Tomé algunas fotografías del diario y del interior del mausoleo. Mis manos temblaban, haciendo que algunas imágenes salieran borrosas. Decidí que era suficiente por esa noche. El viento había aumentado su intensidad, haciendo que las ramas de los árboles cercanos golpearan contra las lápidas y mausoleos, creando una cacofonía inquietante que sonaba casi como lamentos. Al revisar las imágenes en mi cámara, mientras caminaba de regreso, descubrí algo que me heló la sangre. En una de las fotos del interior del mausoleo, detrás de mí, se distinguía claramente la silueta de una mujer con un vestido blanco de época porfiriana, su rostro parcialmente visible y sus ojos mirándome directamente a través del lente. No había nadie allí cuando tomé la fotografía, estaba completamente solo, o al menos eso había creído. En otra imagen, la del diario abierto, se podía ver claramente una mano pálida y esquelética apoyada sobre la página, como si alguien estuviera señalando un pasaje específico. Una mano que definitivamente no estaba allí cuando presioné el obturador. Aterrado, aceleré el paso, tropezando ocasionalmente con las irregularidades del terreno. Las luces de la entrada principal parecían imposiblemente lejanas. Los sonidos del cementerio habían cambiado. El viento entre las tumbas ahora sonaba como susurros,
como conversaciones fragmentadas en un idioma que casi podía entender. Me detuve en seco al escuchar un llanto infantil. No era posible que hubiera niños a esa hora en el cementerio. El sonido provenía de un conjunto de tumbas más pequeñas, destinadas a infantes, una sección particularmente desgarradora del Panteón de Dolores, donde pequeños ángeles de mármol y querubines con expresiones solemnes custodian los restos de vidas apenas comenzadas. Me acerqué lentamente y allí, sentada sobre una lápida, vi a una niña de unos 8 años, vestida con un uniforme escolar anticuado de los que se usaban en las escuelas públicas de la capital en los años 60. Su cabello negro estaba recogido en 2 trenzas perfectamente simétricas y sostenía entre sus manos un cuaderno escolar. ¿Estás perdida?, pregunté, pensando que quizás era la hija de algún trabajador nocturno, aunque en el fondo sabía que ningún empleado responsable traería a una niña a un cementerio a estas horas. La niña levantó la mirada. Su rostro estaba pálido, casi translúcido bajo la luz de la luna. Sus ojos eran oscuros, pero reflejaban la luz de una manera que me recordó a los ojos de un gato en la oscuridad. No estoy perdida, respondió con una voz que parecía un eco distante, como si hablara desde el fondo de un pozo profundo. Llevo aquí desde 1968. Retrocedí instintivamente. La niña sonrió, pero no era una sonrisa inocente. Sus ojos reflejaban décadas de soledad y algo más oscuro que no pude identificar. Una sabiduría antigua incompatible con su apariencia infantil. Todos vienen por historias, continuó, pasando las páginas de su cuaderno con dedos delicados. Periodistas, estudiantes, cazadores de fantasmas con sus aparatos ruidosos, pero nadie se queda sin escuchar las verdaderas. ¿Qué historias?, logré preguntar, mientras mi mente racional luchaba por encontrar una explicación lógica a lo que estaba presenciando. Quizás era una actriz contratada para asustar a intrusos, o tal vez estaba sufriendo algún tipo de alucinación provocada por el estrés y el cansancio. Las de los olvidados, respondió, su voz adquiriendo un tono más profundo, casi adulto. Los que fueron enterrados vivos durante la epidemia de influenza. Los que aún arañan sus ataúdes en las noches de luna llena. Los que fueron silenciados para siempre por hablar demasiado sobre los secretos de los poderosos. Tragué saliva. La historia de México está llena de tragedias, y sabía que durante la pandemia de influenza de 1918 hubo casos documentados de entierros prematuros por la urgencia de contener el contagio. También conocía los rumores sobre fosas comunes de disidentes políticos durante los periodos más oscuros del siglo XX. Te mostraré, dijo la niña, cerrando su cuaderno y extendiendo su pequeña mano hacia mí. Te mostraré lo que nadie más puede ver. No sé qué me poseyó para aceptar su invitación. Quizás el académico en mí no podía resistir la oportunidad de documentar algo inexplicable. O tal vez había algo hipnótico en su voz, algo que anulaba mi capacidad de negarme. Tomé su mano, que se sentía fría como el mármol, y de repente el cementerio a nuestro alrededor cambió. La luna desapareció, reemplazada por un sol pálido que apenas penetraba una espesa capa de nubes grises. Las tumbas modernas desaparecieron, reemplazadas por fosas comunes recién cavadas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El olor era insoportable, una mezcla de enfermedad, muerte y los productos químicos que se usaban como desinfectantes. Hombres con máscaras improvisadas trabajaban apresuradamente bajo antorchas, bajando cuerpos envueltos en sábanas a las fosas. Algunos se movían débilmente, emitiendo gemidos apenas audibles. «Este aún respira», gritaba un hombre de aspecto exhausto, señalando un bulto que se agitaba levemente. «No hay tiempo», respondía otro, con ojos enrojecidos por el cansancio y el humo. «La ciudad está cayendo. Hay cientos esperando en las carretas. Si esperamos a confirmar cada caso, todos moriremos». Con horror, vi cómo arrojaban cal viva sobre los cuerpos.
algunos de los cuales seguían moviéndose débilmente. Los gritos ahogados por las sábanas fueron disminuyendo gradualmente hasta que solo quedó silencio. La influenza de 1918, susurró la niña a mi lado. Miles murieron en semanas. El miedo era tan grande como la enfermedad. Muchos fueron enterrados aún con vida, cuando solo estaban inconscientes por la fiebre. Horrorizado, intenté soltar la mano de la niña, pero su agarre se había vuelto firme como el acero. Sus pequeños dedos se clavaban en mi piel con una fuerza sobrehumana. Esto es solo el comienzo, susurró, sus ojos ahora completamente negros, como pozos sin fondo. El Panteón de Dolores guarda secretos más oscuros, secretos que susurran en la noche a quienes están dispuestos a escuchar. La escena cambió nuevamente. Ahora estábamos en los años 40, observando a un grupo de hombres en uniformes sin insignias descargar cuerpos durante la noche. Trabajaban en silencio, con la eficiencia mecánica de quienes han realizado la misma tarea muchas veces. Los cuerpos tenían las manos atadas a la espalda y evidentes signos de tortura. Opositores políticos, explicó la niña. Estudiantes, periodistas, sindicalistas, desaparecidos oficialmente, pero enterrados aquí, en tumbas sin nombre. Sus familias nunca supieron qué les pasó. Algunas madres aún vienen cada semana, después de décadas, a dejar flores en tumbas aleatorias, esperando por casualidad honrar a sus hijos perdidos. Eran víctimas de un ajuste de cuentas político, enterrados en tumbas sin nombre para ocultar crímenes de Estado. Reconocí a uno de los hombres que supervisaba la operación. Su rostro había aparecido en mis libros de historia. Un funcionario de alto rango, cuya reputación había permanecido intacta, a pesar de los rumores sobre su participación en la represión. La tierra bajo tus pies está empapada de sangre y secretos, continuó la niña mientras la escena se desvanecía. Y todos queremos que alguien los cuente, que alguien recuerde. Otra transición, y presencié rituales ocultos realizados en mausoleos abandonados durante los años 70. Un grupo de hombres y mujeres con túnicas negras formaban un círculo alrededor de un altar improvisado. Reconocí el mausoleo de los Mondragón, el mismo que había visitado esa noche. El libro que había visto estaba en el centro del altar, pero ahora estaba completo, sin las páginas arrancadas que había notado en el presente. Los participantes cantaban en un idioma que no reconocí, mientras uno de ellos, aparentemente el líder, leía pasajes del libro y realizaba cortes en su propio brazo, dejando que la sangre goteara sobre las páginas. El suelo del mausoleo había sido modificado. Una parte del mármol había sido removida, revelando una abertura oscura que parecía descender mucho más allá de lo que debería ser posible en una estructura funeraria. Ceremonias prohibidas donde se invocaban fuerzas que no deberían ser perturbadas, explicó la niña. Buscaban poder, conocimiento prohibido, comunicación con entidades que existen en los límites de nuestra realidad. Algunos lo consiguieron y lo lamentaron. Vi cómo el ritual alcanzaba su clímax. Del pozo en el suelo emergía una neblina negra que parecía tener consistencia, casi como un líquido que desafiaba la gravedad. La neblina envolvió a los participantes, que inicialmente celebraban lo que consideraban un éxito. Sus expresiones de triunfo se transformaron rápidamente en terror cuando la sustancia comenzó a introducirse en sus cuerpos a través de ojos, boca, nariz, incluso a través de la piel. Sus gritos fueron ahogados por la entidad que los consumía desde dentro. En cuestión de minutos, solo quedaban cuerpos vacíos, cáscaras humanas con ojos negros y sonrisas demasiado amplias. «Basta», supliqué, sintiendo que mi cordura comenzaba a resquebrajarse ante las visiones imposibles. «Por favor, no quiero ver más». «Pero hay tanto que mostrar», respondió la niña, su voz ahora un coro de múltiples tonos superpuestos. El terremoto del 85,
y las fosas comunes improvisadas, la epidemia de cólera de 1833, los entierros secretos durante la Revolución, las víctimas de la guerra sucia. Cada tragedia, cada injusticia, cada horror tiene su lugar aquí. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté, luchando por mantener la compostura. La niña finalmente soltó mi mano y volvimos al presente, pero algo había cambiado. Ya no estábamos solos. Siluetas translúcidas nos rodeaban, docenas de ellas, de todas las épocas y condiciones, hombres en trajes antiguos, mujeres con vestidos de diferentes periodos, niños, ancianos, todos con la misma mirada vacía y anhelante. Todos tenemos historias, dijo la niña, ahora en el centro de aquel círculo espectral, historias que merecen ser contadas, y tú has sido elegido para contarlas. ¿Por qué yo?, pregunté, temblando. ¿Por qué no elegir a un medium, a alguien que crea en ustedes desde el principio? Porque tú buscas la verdad, respondió una voz masculina detrás de mí. Al girarme, vi a don Esteban, el guardia de seguridad, pero su apariencia había cambiado. Su uniforme estaba rasgado y manchado de tierra, y parte de su rostro mostraba el cráneo debajo, como si la carne se hubiera descompuesto parcialmente. He sido el guardián de este lugar por más de 50 años, dijo con una sonrisa triste que revelaba dientes ennegrecidos. Incluso después de mi muerte en 1987, ataque cardíaco justo allí, junto a la tumba del presidente alemán. Nadie me encontró hasta la mañana siguiente. Mi mente no podía procesar lo que estaba ocurriendo. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Las figuras se acercaban cada vez más, susurrando sus historias simultáneamente, creando una cacofonía de tragedias y lamentos que amenazaba con ahogarme. Solo pedimos ser recordados, dijo la niña, su voz ahora clara por encima del coro de susurros. Contar nuestras historias es liberarnos, y quizás liberarte a ti también. ¿Liberarme?, pregunté confundido. ¿De qué hablas? La niña sonrió enigmáticamente y señaló hacia un punto detrás de mí. Al girarme, vi algo que desafió toda lógica. Mi propio cuerpo, tendido en el suelo junto a una lápida. Mi cámara fotográfica destrozada a mi lado. Mi rostro estaba pálido, mis ojos abiertos pero sin vida, mirando al cielo nocturno. Un accidente desafortunado, explicó don Esteban con tono compasivo. Resbalaste en la sección antigua. Golpe en la cabeza. Sucede más a menudo de lo que crees. No, negué frenéticamente. Eso no es posible. Estoy aquí, estoy hablando con ustedes. Estás aquí, confirmó la niña, pero ya no perteneces al mundo de los vivos. Ahora eres parte de nosotros, parte de las historias del Panteón de Dolores. Los recuerdos comenzaron a inundar mi mente, la sensación de perder el equilibrio en un tramo de escaleras particularmente empinado, el pánico momentáneo, el impacto contra el borde de piedra de una tumba antigua, y luego nada, oscuridad, hasta que escuché mi nombre siendo llamado. No puede ser, murmuré, pero en el fondo sabía que era verdad. Explicaba la facilidad con la que había obtenido el permiso para fotografiar de noche, la forma en que don Esteban me había mirado, las sensaciones extrañas que había experimentado desde el principio. Tienes una elección, dijo la niña, extendiendo nuevamente su mano hacia mí. Puedes quedarte aquí, vagando eternamente como tantos otros, o puedes aceptar tu propósito, ser nuestro cronista, nuestra voz en el mundo de los vivos. ¿Cómo podrías ya hacer eso?, pregunté, si ya no estoy vivo. Hay formas, respondió don Esteban, formas de comunicarse, sueños, inspiración súbita, coincidencias que no son realmente coincidencias. Encontrarás a alguien receptivo, alguien que pueda canalizar nuestras historias. Esa noche cambió mi existencia para siempre. Acepté el papel que me ofrecían, convirtiéndome en el cronista de los olvidados del Panteón de Dolores.
Aprendí a moverme entre los dos mundos, a influir sutilmente en los vivos para que investigaran, documentaran, recordaran. Guié a un joven periodista hacia archivos olvidados que confirmaban las desapariciones políticas de los años 40. Inspiré a una historiadora a investigar los registros de la pandemia de 1918, descubriendo evidencia de los entierros prematuros. Susurré en los sueños de un cineasta documentalista, llevándolo a entrevistar a los pocos testigos vivos de los rituales ocultistas de los años 70. Pasé lo que podrían ser años o décadas investigando cada rincón del inmenso cementerio, confirmando detalles que solo podrían conocer quienes vivieron esos momentos, conectando historias aparentemente inconexas que formaban un tapiz más grande y más perturbador de lo que cualquiera podría imaginar. Descubrí que la niña, Mariana Ortega, había fallecido en un accidente escolar en 1968, cuando un autobús escolar se salió de la carretera durante una excursión, que don Esteban había sido efectivamente guardia del cementerio durante décadas, hasta su muerte por un infarto mientras realizaba su ronda nocturna, que cada historia susurrada en mis oídos aquella noche correspondía a eventos reales, olvidados por la historia oficial, pero preservados en la memoria colectiva de los que ya no pueden hablar por sí mismos. También descubrí algo más inquietante: patrones, conexiones entre eventos aparentemente aleatorios, como si algo más grande y más antiguo que el propio cementerio estuviera trabajando a través de la historia, influyendo en eventos, guiando a ciertas personas hacia destinos específicos. Algo relacionado con aquel pozo oscuro bajo el mausoleo de los Mondragón, algo que podría haber estado allí mucho antes de que el primer cuerpo fuera enterrado en estas tierras. Ahora regreso al Panteón de Dolores cada noche de luna llena, cuando el velo entre los mundos es más delgado. Ya no temo a los susurros ni a las apariciones. Me he convertido en su cronista, en el puente entre su mundo y el nuestro. He aprendido los secretos de las lápidas, los símbolos ocultos en los mausoleos, los patrones invisibles que conectan ciertas tumbas, formando figuras que solo pueden apreciarse desde una perspectiva que ningún vivo podría tener. Pero hay algo que no les he contado, algo que descubrí hace apenas una semana, mientras guiaba a un investigador paranormal hacia un archivo fotográfico particularmente revelador. Entre las imágenes antiguas encontramos una fotografía amarillenta de 1953, tomada durante un funeral al que asistió un político prominente. Y allí, al fondo de la imagen, aparezco yo al fondo, con exactamente la misma apariencia que tengo ahora, observando la escena con la misma expresión de curiosidad académica que me caracterizaba en vida. En otra fotografía, esta de 1921, durante un entierro masivo de víctimas de la influenza, nuevamente mi rostro es visible entre la multitud. Y en un daguerrotipo de 1885, apenas 6 años después de la inauguración del cementerio, allí estoy otra vez, vestido de acuerdo a la época, pero inconfundiblemente yo. Y es que quizás yo también soy parte de este ciclo interminable, más antiguo y complejo de lo que imaginaba. Quizás yo también fallecí hace mucho tiempo en este mismo cementerio, o quizás nunca estuve realmente vivo en el sentido convencional. Quizás mi misión de documentar estas historias es mi propio camino hacia la liberación, o tal vez soy simplemente otra manifestación de aquella entidad antigua que habita bajo el mausoleo, extendiendo sus tentáculos a través del tiempo y el espacio, recolectando historias, memorias y almas. La próxima vez que visites el Panteón de Dolores, cuando el sol comience a ocultarse y las sombras se alarguen entre las tumbas, presta atención a los susurros entre las lápidas. Tal vez escuches mi voz contando esta historia, o quizás
seas tú el próximo cronista elegido para mantener viva la memoria de los olvidados, porque en el cementerio más grande de México, nadie está verdaderamente solo y nadie permanece verdaderamente en silencio. Las historias esperan ser descubiertas, los secretos anhelan ser revelados y los muertos nunca dejan de observar a los vivos, esperando pacientemente a que te unas a ellos. Y si alguna vez, mientras caminas entre las tumbas centenarias, escuchas que alguien susurra tu nombre, recuerda el consejo de don Esteban: no respondas, nunca respondas, a menos, claro, que estés dispuesto a convertirte en parte de la historia interminable del Panteón de Dolores. Si te ha gustado esta historia del Panteón de Dolores, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras terroríficas historias. Déjame en los comentarios si has tenido alguna experiencia paranormal en un cementerio o si conoces otras leyendas sobre el Panteón de Dolores que podamos explorar en futuros videos. Recuerda que subimos nuevos relatos. Nos vemos en el próximo video, si es que logras sobrevivir hasta entonces.